Bienvenidos a Barrett Monthly, la edición de mayo de 2026. Este mes no voy a empezar con el contexto ni con historia. Voy directo al grano porque lo que está pasando en los mercados energéticos globales no tiene precedente moderno. El estrecho de Hormuz lleva 81 días cerrado. Los inventarios globales caen al ritmo más rápido que hayamos registrado jamás. Y mientras todo eso pasa, la Reserva Federal acaba de cambiar de presidente. Los Emiratos Árabes acaban de salir de la OPEP y el crudo lleva meses operando por encima de los $100. En este video vamos a desempacar todo eso, los datos, las acciones, la geopolítica y al final les doy la tesis que nadie está discutiendo abiertamente, una que podría sorprender a mucha gente si Hormuz abre de golpe. Empezamos. Mayo de 2026, Barrett Monthly, edición especial, shock de oferta global. 3 números para contextualizar el mes. Primero, el Brent promedia $110.50 en lo que va de mayo. Datos parciales al 19. Segundo, el máximo intradía que tocamos en abril fue $138 el 7 de abril, el nivel más alto desde junio del 2022 cuando Rusia invadió Ucrania. Y el tercero, el spread Brent WTI está en $5.70, un diferencial que refleja cuánto ha cambiado la geografía del crudo desde que el Golfo Pérsico quedó efectivamente bloqueado. Esos 3 números cuentan la historia de este mes mejor que cualquier titular. El mayor shock de oferta de la historia no tiene manual de instrucciones. Esa es la frase con la que arranco este mes y no es hipérbole. Tenemos 3 hechos que dominan todo lo demás. El primero es Hormuz. Estamos en el día 81 del cierre efectivo del estrecho. La Agencia Internacional de Energía, la IEA, confirmó esta semana que los inventarios globales están cayendo a 8.5 millones de barriles diarios en el segundo trimestre. Para ponerlo en perspectiva, nunca en la historia moderna habíamos visto un ritmo de caída así, ni durante el COVID ni durante la invasión de Ucrania. Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, mediadas por Pakistán, siguen sin acuerdo cerrado al momento de grabar este video. El segundo hecho es la salida de los Emiratos Árabes de la OPEP. El 1 de mayo, Abu Dhabi formalizó su retiro del cartel después de casi 70 años de membresía. ADNOC, la petrolera estatal emiratí, tiene 4.85 millones de barriles diarios de capacidad instalada que ahora puede producir sin restricción de cuota. Primera reunión post-UAE. El 3 de mayo, los 7 miembros restantes aprueban un incremento de 188.000 barriles diarios para junio. Simbólico, insuficiente, pero el mensaje de largo plazo es claro, el cartel se está recomponiendo. Y el tercero es la Reserva Federal. El 13 de mayo, el Senado de Estados Unidos confirmó a Kevin Warsh como nuevo presidente de la Fed con una votación ajustadísima, 54-45. La más reñida de la historia moderna. Warsh asume el cargo el 15 de mayo, con el IPC de abril en 3.8% anual, el dato de inflación más alto desde mayo del 2023, impulsado casi en su totalidad por energía. El IPC energético sube 17.9% anual, la gasolina 28.4%, el fuel oil 54%. Los mercados han descartado cualquier recorte de tasas en lo que resta de 2026. $5.000 millones, ese es el número de esta edición y no tiene nada que ver con petróleo, o al menos eso parece a primera vista. Ecolab, una empresa de tratamiento de agua y eficiencia industrial con 70.000 millones de capitalización, emitió 5.000 millones en bonos para adquirir Cool IT Systems, especializada en refrigeración líquida para centros de datos. ¿Por qué me importa esto en una newsletter de energía? Porque la explosión de inteligencia artificial está creando una demanda energética que pocos tienen cuantificada correctamente. Los centros de datos modernos, los que corren los modelos de IA, consumen electricidad equivalente a ciudades pequeñas y la refrigeración de esos centros de datos representa hasta el 40% de ese consumo total. Cool IT ofrece sistemas de enfriamiento líquido que reducen esa factura energética hasta un 30%. Ecolab está comprando acceso a esas infraestructuras. Lo que este movimiento señala para inversores en energía es esto: la demanda oculta de IA está reconfigurando prioridades de capital. La eficiencia en el consumo de los grandes usuarios industriales se convierte en un mercado tan atractivo como la generación misma.
Si están construyendo un portafolio de transición energética, Ecolab merece estar en el radar. Vamos a los números del mes. Brent ICE, 110,50, menos 5,8% versus abril, que había promediado $117, el máximo mensual desde junio de 2022. WTI, 104,80, menos 2,6 versus abril. Dubai Oman, 105,50. Aquí la variación es positiva, más de 2,4 versus abril, lo que refleja la demanda asiática relativamente sostenible a pesar del shock. Murban, el benchmark de ADNOC que cotiza en Abu Dhabi, tiene un OSP oficial de 110,75 para mayo, primera fijación de precio completamente libre de restricciones de cuota OPEP. El spread Brent WTI está en $5,70. Antes del conflicto, este spread era prácticamente cero o incluso negativo. El diferencial refleja la nueva geografía del crudo. Estados Unidos exportando a máximos históricos mientras el Golfo Pérsico permanece bloqueado. Y el OPEP Basket, el precio promedio de la canasta de crudos de los países del OPEP, está en 114,35, más 5 puntos versus abril. Un detalle importante, todos estos son promedios parciales del mes. Mayo todavía está en curso al momento de grabar. Ahora las acciones. Y aquí la historia es interesante porque no es tan simple como crudo alto, acciones energéticas al alza. Petrobras lidera el año con 74,5% de variación en 12 meses, Occidental con 56%, Suncor con 49%, Chevron con 47%, Equinor con 46%. Pero miren a ExxonMobil, 43,9% en 12 meses, impresionante en términos absolutos, pero en el mes de mayo está ligeramente negativo, menos 2,1%. El mercado está pagando la prima de riesgo en el precio del crudo, pero siendo más cauteloso con las acciones porque no sabe cuánto durará esto. Los OFS, servicios de campo, también han tenido un año sólido. Baker Hughes, más 31%, Schlumberger, más 27%, Halliburton, más 22%. Y luego está Weatherford, menos 33,7% en 12 meses. Ese es el outlier negativo del sector y merece atención porque muestra que no todos los OFS están funcionando igual. La lectura de este gráfico para mí es la siguiente. El mercado diferencia, no está comprando el sector energético como bloque, premia a quienes tienen exposición directa a upstream, al crudo físico y castiga a quienes tienen complejidades operativas o estructurales propias. 3 frentes geopolíticos este mes, los 3 importan. El primero y más urgente, Hormuz. El 4 de mayo, Estados Unidos lanzó la operación Project Freedom, escoltas navales para buques mercantes en el estrecho. 2 días después, el 6 de mayo, Trump la pausó ante señales de gran progreso en las negociaciones. Las negociaciones mediadas por Pakistán no han cerrado acuerdo. La IEA proyecta que los shut-ins de producción en el Golfo alcanzarán 10,8 millones de barriles diarios en mayo, el pico del conflicto, y hay aproximadamente 230 tanqueros cargados atrapados dentro del Golfo Pérsico, según datos de ADNOC del 9 de abril. Eso es oferta comprimida que puede salir al mercado de forma muy rápida cuando el estrecho abra. El segundo, la salida de los Emiratos. Ya lo cubrí en el pulso, pero hay una dimensión geopolítica que va más allá de los barriles. Abu Dhabi ha decidido apostar por la autonomía estratégica. En un mundo donde la demanda de petróleo empieza a alcanzar su techo a largo plazo, los Emirates quieren vender sus reservas lo más rápido posible, sin el techo que les impone la OPEP. Eso cambia la dinámica de poder dentro del cartel de forma permanente. Y el tercero, la captura de petróleo iraní en el Océano Índico. Estados Unidos incautó un buque vinculado a Irán en aguas internacionales, lejos del Golfo. Eso es reinforcement de sanciones proyectado a escala global. La Shadow Fleet iraní, esa flota fantasma que mueve más de 2 millones de barriles diarios hacia China, opera ahora con un riesgo jurídico y operativo significativamente mayor. ¿Eso detiene los flujos? No completamente, pero los encarece, los opacifica y los hace más frágiles. Este mes la empresa bajo el microscopio es Ecolab y sé que puede sorprender. No es una petrolera, no es una OFS, no produce ni procesa crudo, pero
Eso es exactamente el punto. Ecolab opera en la intersección donde el agua y la energía se vuelven inseparables. En oil and gas, tratamiento de agua en fracking y producción. En minería, procesando minerales críticos para baterías. En manufactura pesada y ahora con la adquisición de Cool IT en centros de datos de inteligencia artificial. Los números de la empresa son sólidos, capitalización cercana a 70.000 millones, margen operativo sostenido cerca del 20%, presencia en más de 170 países. La deuda adicional por la adquisición, esos 5.000 millones en bonos, es manejable dado su historial de generación de caja. La tesis de inversión que me parece interesante es esta. Ecolab ofrece exposición a la transición energética desde el lado de la eficiencia, no desde la generación. Menos volátil que una E&P, menos cíclica que una OFS, pero igualmente crítica en un mundo donde los grandes consumidores industriales, data centers, fabricantes de batería, productores de alimentos necesitan optimizar cada kilovatio. Si están buscando diversificación dentro de un portafolio de energía, Ecolab merece estar en la conversación. Ahora la sección favorita de muchos, el contrarian, la tesis que va contra el consenso. El consenso del mercado sobre Hormuz es bastante tranquilo. Asume que el estrecho reabre de forma gradual y controlada en junio o julio, que el Brent cae suavemente hacia los $80-85 en el cuarto trimestre, que los Emiratos Árabes regresan sus barriles adicionales al mercado en 6 a 12 meses, de forma ordenada, todo muy lineal. Yo les planteo la tesis contraria, y si la apertura de Hormuz no es gradual, y si el mercado subestima la velocidad del ajuste, piénsenlo así. Hay 230 tanqueros cargados atrapados en el Golfo. Hay 172 millones de barriles del SPR americano en proceso de liberación. Más de 53 millones adicionales anunciados este mes. La demanda global ya ha absorbido el golpe del precio. Ha caído 420.000 barriles diarios versus el año anterior. Y esa destrucción de demanda ya está incorporada en el mercado real. Y ADNOC, ahora libre de restricciones OPEP, puede activar hasta 1.300.000 barriles diarios de capacidad ociosa en cuestión de semanas, no de meses. Si Hormuz abre no gradualmente, sino de forma más brusca, por un acuerdo, por una presión militar, por lo que sea, el mercado podía enfrentarse simultáneamente a el gusher de los 230 tanqueros, la liberación del SPR, la producción adicional emiratí y todo esto contra una demanda que ya se ha contraído. Ese escenario, Brent cayendo de 110 a $70 en 3 meses, causaría más daño a inversores energéticos que el status quo actual de precios elevados pero predecibles. No digo que sea el escenario base, pero es el riesgo que el consenso está ignorando. 5 eventos para el calendario de las próximas semanas. Primero, el 1 de junio sale el Short Term Energy Outlook de la EIA. Este reporte es crítico porque actualizará los supuestos sobre cuándo se normalizará Hormuz. La diferencia entre gradual desde junio y retrasado hasta julio equivale a 10 o 15 dólares por barril en el Brent Forward. Alta convicción. Segundo, 16 y 17 de junio, primera reunión de la FOM con Kevin Warsh como presidente. El mercado descuenta 97% de probabilidad de no cambio en tasas. Pero lo que importa no es el movimiento en sí, sino el tono del comunicado. Si Warsh sugiere que la siguiente movida podría ser una subida, no un recorte, el dólar se fortalece y el crudo enfrenta vientos en contra. Alta convicción. Tercero, 15 de junio, datos de créditos bancarios de China correspondiente a mayo. El PMI manufacturero chino llegó a 5,2 en abril, el nivel más alto desde diciembre del 2020. Pero hay una pregunta que el mercado no ha respondido bien. ¿Esa actividad manufacturera está generando demanda real de petróleo o China la está absorbiendo con sus reservas estratégicas, que según la EIA supera los 1.400 millones de barriles al inicio del 2026? Media convicción. Cuarto, el estrecho de Hormuz, de forma continua. Esto es el monitor más importante. Cada semana cerrado equivale a 3 o 5 dólares adicionales de prima de riesgo según analistas. Y si abre de forma brusca, ya les expliqué el escenario contrario, máxima prioridad.
Quinto, finales de julio, resultados del segundo trimestre de Chevron, ExxonMobil, Saudi Aramco. Q2 2026 será el primer trimestre que captura el impacto completo del shock de Hormuz en los estados financieros. Márgenes upstream probablemente récord, downstream más complicado. Primer test real sin las valoraciones actuales de estas acciones están justificadas. Barrel Capital, energía, mercados, geopolítica y tecnología sin ruidos. La frase con la que cierro este mes es la siguiente. La prima de riesgo geopolítico mantiene un suelo bajo el precio que la capacidad emiratí no puede perforar sola. Lo que eso significa en la práctica, incluso en el escenario en que los Emiratos inunden el mercado con sus barriles adicionales, mientras Hormuz siga siendo una variable de riesgo real y lo seguirá siendo durante meses, quizá años, el crudo tiene un piso estructural que va más allá de la oferta y la demanda pura. Para inversores, eso tiene implicaciones directas, no solo para empresas de exploración y producción y supermajors, también para refinadores, para aerolíneas, para cualquier empresa con costos de energía significativos en su estructura. Mayo de 2026 es el mes en el que el orden petrolero que conocíamos dejó de ser el único modelo posible. Lo que viene después de Hormuz, sea acuerdo, sea prolongación del conflicto, sea reapertura abrupta, va a definir la narrativa energética del resto de la década. Gracias por ver Barrel Monthly. Si el análisis te resultó útil, suscríbete al canal de mi YouTube. Deja tu comentario abajo. También puedes suscribirte a nuestra newsletter en barrelcapital.com, donde podrás recibir esta newsletter con todos los links y los enlaces respectivos con sus respectivas fuentes. Muchas gracias. Nos vemos en junio.